Como dije anteriormente, el robo contiene los mismos elementos que el hurto, pero hay ciertas diferencias que toman al robo en una figura diferente y más grave de hecho, que es la fuerza sobre las cosas y la violencia sobre las personas. La fuerza sobre las cosas, la doctrina califica que esa fuerza tiene que ser anormal y destructiva. Conceptualmente es anormal cuando se debe emplear una fuerza distinta a la que le habría resultado necesaria a aquella persona que era dueño o que ejercía la tenencia efectiva de la cosa para poder acceder o apoderarse de la misma. En español sería, a ver, quien hurta, o mejor dicho, quien roba en este caso, necesitó de destruir, sí, la cosa o de destruir aquel elemento que contenía la cosa, como puede ser un cofre o una caja, para poder acceder a la cosa y apropiarme y apoderarme de la misma. Cuando quien resulta propietario de la misma, lo más probable es que hubiese utilizado la llave, digamos, que le permitía acceder, digamos, a ese contenido. Otro ejemplo muy útil es cuando se pretende extraer un fruto determinado de un árbol. Ahí quizás la diferencia se disipa un poco porque tanto el ladrón cuanto el propietario de la planta lo más probable es que haya tenido que arrancar el fruto para separarlo del árbol, de la planta en sí misma. Entonces ahí la diferencia se diluye, entonces eso nos lleva al entendimiento de que en realidad eso va a ser muy casuístico, depende de cada caso en concreto, las circunstancias particulares del caso en concreto. Eh, y, y en el caso de destructiva, porque hablamos de fuerza, perdón, anormal y destructiva, en el caso de destructiva estamos hablando de una fuerza que produce una desnaturalización o que produce una modificación disvaliosa, dañosa, permanente, ¿sí?, de la cosa sobre la cual se ejerce la fuerza. El concurso que pueda existir entre el robo y el delito de daño dependerá de la conexión, de la vinculación o por el contrario desconexión o desvinculación que exista entre esa fuerza que se ha empleado, ¿sí?, si resultaba necesaria o no a los efectos de la consumación del hecho, es decir, del apoderamiento ilegítimo, etcétera, de la cosa, o por el contrario, si se presentó como un resultado totalmente innecesario o desconectado, y podríamos hablar de un concurso de delitos. En el caso de la violencia física, puede ser concomitante al hecho anterior o posterior a ese hecho, ¿sí? Es decir, anterior para facilitar el hecho, como la rotura de una vidriera, o como puede ser, digamos, el dañar un cerco determinado. Puede ser concomitante al hecho, por ejemplo, la que se ejerce sobre la persona, sobre la víctima del robo, a posteriori a los efectos de la consumación y lograr impunidad, ¿sí?, para quien comete el robo. Lo mismo, el robo, la vinculación que pueda existir entre el robo y algún otro delito, como las lesiones, etcétera, dependerá la existencia de concursos, o por el contrario, simplemente hablar de robo, de la conexión o no que exista entre esa violencia que se ejerce a los efectos de si era necesaria o no para consumar el delito de robo, o si por el contrario resultó una consecuencia, un resultado totalmente innecesario, desvinculado, ¿sí?, para la comisión del delito de robo. Tanto el hurto como el robo son delitos que admiten plenamente la tentativa. Por último, cabe destacar que tanto el robo como el hurto son delitos dolosos, es decir, que se requiere que sea cometido por una persona que actuó
de manera voluntaria y plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Se suele utilizar el ejemplo de quien se lleva por error un objeto de similares características a aquel que me pertenecía, lo cual es un ejemplo que se utiliza para explicar una figura que se conoce como error de tipo, que opera a nivel del tipo y que permitiría excluir el dolo, de manera tal que como no existe hurto culposo, la conducta en cuestión de comprobarse esa ignorancia o ese falso conocimiento por parte de quien en su momento se apoderó de una cosa que no le pertenecía, hace que estemos hablando de una conducta atípica y por lo tanto no punible.